Eres solo un acuerdo, Elena, no una esposa. Métete eso en la cabeza de una vez por todas y deja de estorbar. Esas fueron las palabras exactas. No hubo gritos, no hubo furia descontrolada. Javier lo dijo con la misma calma con la que se pide un café en un restaurante, mientras su madre, doña Bernarda, observaba desde el sofá de terciopelo verde con una sonrisa de satisfacción que le cruzaba el rostro como una cicatriz. Estaba de pie en el vestíbulo de mi propia casa. Bueno, la casa que técnicamente compramos con el dinero de la herencia de mi padre, viendo cómo mis cosas, mis libros de arquitectura, mis bocetos y la poca ropa que me permitían tener, estaban amontonados en bolsas de basura negra junto a la puerta. Bernarda se levantó, alisando su falda impecable. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a ese perfume caro y empalagoso que siempre usaba para marcar territorio. «Hija mía», dijo, usando ese tono condescendiente que me daba náuseas. «Javier tiene razón. Necesitamos la habitación principal para los invitados importantes que vendrán a la gala de la empresa la próxima semana. Tú te mudarás al cuarto de servicio. Es más apropiado para tu estatus actual. Al fin y al cabo, si no vas a darnos un heredero, al menos deberías aprender a no ocupar tanto espacio». Miré a Javier, mi esposo, el hombre por el que había renunciado a todo. Esperé por una fracción de segundo que dijera algo, que dijera, «Madre, basta», que dijera, «Ella es mi mujer». Pero Javier simplemente se ajustó el nudo de la corbata, evitó mi mirada y dijo esa frase que quedaría grabada en mi mente para siempre. «Eres solo un acuerdo». En ese momento, algo curioso sucedió. Debería haber llorado. Durante los últimos 3 años había llorado por mucho menos. Había llorado cuando Bernarda criticó mi forma de vestir. Había llorado cuando Javier olvidó nuestro primer aniversario para irse de viaje con su madre. Pero hoy no había lágrimas. Sentí una frialdad absoluta nacer en mi estómago y subir hasta mi garganta. Era una calma cristalina, una claridad mental que no había sentido desde antes de casarme. Miré las bolsas de basura. Miré a Javier, ese hombre débil y patético que necesitaba la aprobación de su madre para respirar. Y miré a Bernarda, la arquitecta de mi miseria. «Está bien», dije. Mi voz no tembló. Fue firme, seca. Javier parpadeó sorprendido. Bernarda entreceñó los ojos esperando la súplica habitual. «¿Está bien?», repitió ella, desconfiada. «Sí, me mudaré al cuarto de servicio. No quiero estorbar en su casa», respondí poniendo un énfasis casi imperceptible en la palabra su. Me agaché, recogí una de las bolsas con mis libros y caminé hacia el pasillo de servicio sin mirar atrás. Cerré la puerta, puse el pestillo y entonces hice lo único que importaba. Saqué mi teléfono celular, que había mantenido escondido bajo el matraz durante meses, y marqué el número que me sabía de memoria, aunque nunca me había atrevido a usarlo hasta hoy. Sonó una vez, 2 veces. «¿Doctora Castillo?», susurré cuando contestaron. «Soy Elena. Javier acaba de cometer el error de su vida. Activa la cláusula 4 del fideicomiso. Sí, hoy mismo. Quiero que mañana por la mañana, cuando llegue a la oficina, el mundo se le venga encima». Colgué. Me senté en la cama estrecha del cuarto de servicio y por primera vez en 3 años sonreí. No una sonrisa de felicidad, una sonrisa de depredador. Pero para que entiendan por qué mi esposo se pondría pálido al verme en la oficina al día siguiente y cómo pasé de ser una estudiante brillante a una sirviente en mi propia casa, necesitan saber qué pasó hace 3 años. Necesitan saber cuánto me costó exactamente este maldito acuerdo. Hace 3 años yo no era esta sombra de mujer. Yo era Elena, 26 años, con una beca completa para una maestría en arquitectura bioclimática en Barcelona. Tenía el mundo en mis pies. Mi padre, un hombre trabajador que había construido una pequeña fortuna en el sector inmobiliario, acababa de fallecer. Yo estaba devastada, pero tenía planes. Iba a vender las propiedades, irme a España y empezar de cero. Entonces aparecieron ellos, los amigos de la familia, doña Bernarda y su hijo Javier.
Bernarda vino al funeral vestida de luto riguroso, llorando más fuerte que yo. Me tomó de las manos y me dijo que mi papá y su difunto esposo tenían un pacto de caballeros, que mi padre le debía dinero a su familia, mucho dinero. Elena, querida, me dijo una semana después del entierro, sentada en la sala de mi casa tomando té en mi vajilla. Tu padre era un buen hombre, pero desordenado. Sus deudas con nuestra empresa ascienden a $450,000. Si ejecutamos la deuda, perderás todo. La casa, los terrenos, tu herencia, te quedarás en la calle. Estaba en shock. No sabía nada de finanzas. Mi padre siempre se había encargado de todo. Pero hay una solución, intervino Javier. En ese entonces parecía un príncipe, educado, suave, con ojos tristes que parecían comprenderme. Mi madre y yo hemos hablado. Si unimos nuestras familias, si nos casamos, la deuda se convierte en patrimonio familiar. Se absorbe. No tendrías que pagar nada. Podrías conservar la casa. Y nosotros cuidaríamos de ti. Era una trampa, ahora lo sé. Pero en ese momento, sola, huérfana y asustada, parecía un salvavidas. Acepté. El sacrificio fue inmediato y brutal. Primero, Barcelona. Tuve que escribir el correo rechazando la beca con lágrimas en los ojos. Segundo, el dinero. Para sanear las cuentas de la empresa de Javier antes de la boda, Bernarda me convenció de transferir los $280,000 líquidos que mi padre tenía en una cuenta de ahorros. «Es solo un trámite, querida», dijo ella. «Es para demostrar solvencia al banco. El dinero volverá a ti multiplicado». Nunca volvió, ni un centavo. La boda fue un espectáculo. No para mí, sino para ellos. Bernarda eligió mi vestido, las flores, los invitados. Yo era un maniquí a mi propia fiesta, y desde el día 1 comenzó el proceso de demolición de mi autoestima. No fue de golpe, fue gota a gota. Tortura china. Mes 3. Javier dejó de defenderme. Estábamos cenando y Bernarda dijo: «Esta sopa está insípida. Elena, ¿tu madre no te enseñó a cocinar antes de morir?» «Ah, cierto, ella trabajaba. Pobre mujer, nunca tuvo tiempo para lo importante». Miré a Javier. Él solo siguió comiendo y dijo: «Mamá tiene el paladar muy fino, Elena. Esfuérzate más». Mes 8. El control financiero. Intenté usar mi tarjeta para comprarme unos zapatos. Denegada. Bernarda me llamó 5 minutos después. «¿Para qué necesitas zapatos nuevos si no sales de casa? He cancelado tus tarjetas. Es mejor que yo administre el dinero. Tú eres muy impulsiva. Te daré una mesada para el supermercado». La mesada eran $50 a la semana para mantener una casa de 4 habitaciones. Año 2. La deshumanización. Empezaron a llamarme inútil abiertamente porque no quedaba embarazada. «Quizás está seca por dentro», decía Bernarda a sus amigas por teléfono, conmigo en la misma habitación. «Es lo que pasa cuando la sangre no es noble. Deberíamos haber buscado a alguien de nuestro círculo, no a la hija de un albañil con suerte». Y Javier se convirtió en un fantasma. Llegaba tarde, oliendo alcohol y a veces a perfume barato, y cuando yo intentaba hablarle, se ponía los audífonos o se iba a dormir al cuarto de huéspedes. Me convencieron de que yo era la carga, de que me estaban haciendo un favor al mantenerme, de que sin ellos yo no era nada. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron a la hija del albañil. Mi padre no era desordenado, era meticuloso. Y 6 meses antes de todo esto, encontré algo. No encontré. Escuché. La verdadera traición no fue el dinero ni los insultos. Fue el día que descubrí que mi matrimonio no era solo por conveniencia financiera, sino una estafa criminal planificada. Sucedió hace 3 semanas. Era martes por la noche. Javier había llegado borracho, apoyándose en Bernarda como un niño pequeño. Lo llevaron al estudio en lugar de a la habitación. Bernarda cerró la puerta, pero no del todo.
El pestillo me hizo clic. Yo estaba pasando la mopa por el pasillo porque habían despedido a la empleada doméstica hacía un mes, alegando falta de presupuesto, convirtiéndome a mí en la sirvienta oficial. Me acerqué de puntillas. «Tienes que aguantar un poco más, hijo», decía Bernarda. Su voz no era la de una madre preocupada. Era la de un general. «La fusión con el grupo inversor Omega se firma el mes que viene». «No la soporto, mamá», balbució Javier. Se oía el tintineo de hielo en un vaso. Me mira con esos ojos de perro apaleado. Quiero que se largue. Quiero traer a Sofía a vivir aquí. Borrador de divorcio, fechado para 2 semanas después de la venta, alegando conducta deshonrosa de mi parte para dejarme sin nada. Y lo más importante, un correo impreso. Era un correo de mi padre, fechado 2 días antes de su muerte, dirigido a su abogado, el licenciado Méndez, quien misteriosamente se retiró justo después del funeral. Pero en la copia oculta había otro nombre: Doctora Castillo, Bufete Internacional. Mi padre sabía que algo podía pasarle. Había dejado un seguro de vida, no una póliza, sino una estructura corporativa. Leí el documento adjunto con manos temblorosas bajo la luz de la linterna del celular. Mi padre no tenía las propiedades a su nombre directo. Las tenía a nombre de una sociedad anónima, Constructora Futuro. ¿Y yo? Yo tenía el 60% de las acciones de esa sociedad. Bernarda y Javier solo tenían acciones minoritarias en una empresa subsidiaria que administraba los alquileres. Ellos creían que al casarse conmigo controlaban mis acciones, pero el documento decía claramente: en caso de matrimonio de la heredera, el control de las acciones pasa a ser administrado por un fideicomiso ciego hasta que ella cumpla 30 años o hasta que ella solicite una auditoría externa por sospecha de fraude. Tengo 29 años. Ellos estaban esperando a que cumpliera 30 para robarme, o a que firmara esa cesión para renunciar al fideicomiso. Pero la cláusula clave estaba al final. Si se demuestra coacción o fraude, la heredera puede asumir la presidencia ejecutiva inmediata de todas las empresas vinculadas, incluyendo aquellas que tengan deudas con la matriz. ¿La empresa de Javier? ¿Esa oficina elegante donde Javier jugaba a ser CEO? Técnicamente, le pertenecía a la matriz, a Constructora Futuro, a mí. Esa noche no dormí. Fotografié cada página, grabé un video de los documentos y busqué a la tal doctora Castillo en Internet. Resultó ser una de las abogadas corporativas más temidas del país, conocida como la Tiburona. Le mandé un correo a las 3 a.m. adjuntando las pruebas. Su respuesta llegó a las 6 a.m. Señora Elena, su padre me dejó pagada una retención de servicios por 10 años para este exacto escenario. Llevo esperando su llamada 3 años. No firme nada. Mañana empezamos la guerra. Y así volvemos al presente. Al momento en que Javier me dijo: «Eres solo un acuerdo». Él no sabía que el acuerdo acababa de cambiar de dueño. Ahora estaba en el cuarto de servicio con mi plan listo. Mañana, Javier tenía una reunión crucial con el grupo inversor Omega para vender mi patrimonio. Lo que él no sabía es que el grupo inversor Omega había sido bloqueado legalmente esta mañana por la verdadera dueña de los activos. La reunión de mañana no sería para firmar una venta. Sería para presentar a la nueva presidenta del consejo. Me acosté en la cama dura, mirando el techo manchado de humedad. Imaginé la cara de Javier. Imaginé la cara de Bernarda. Mañana, susurré a la oscuridad. Mañana me van a conocer. A la mañana siguiente me desperté antes que el servicio. Bueno, antes que yo misma en mi rol de servicio. Me puse mis mejores ropas, o lo que quedaba de ellas, un traje sastre negro que había logrado salvar de la purga de Bernarda, aunque me quedaba un poco holgado porque había perdido 5 kilos por el estrés. Escuché a Javier salir. Iba silbando.
silbando. «Madre, hoy cerramos el trato. Esta noche abrimos la champaña buena», le gritó desde la puerta. «Asegúrate de que esa inútil limpie la plata para la cena», respondió Bernarda desde su habitación. Esperé a que el coche de Javier saliera. Luego salí yo, no por la puerta de servicio, sino por la puerta principal. El chofer de Bernarda me vio. «Señora Elena, ¿necesita que la lleve al mercado?» «No, Manuel», le dije, y le di una propina de $100 que había guardado de mis escasos ahorros. «Hoy no voy al mercado. Hoy voy a la Torre Central. Y tú no me has visto salir». Manuel, que siempre había sido amable conmigo mientras me veía sufrir, asintió con una leve sonrisa y miró hacia otro lado. Llegué al edificio de oficinas a las 9:30 a.m. El edificio de Javier. Cristal, acero, lujo. Todo pagado con el dinero que mi padre generó y que ellos usurparon. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Pero entonces vi a una mujer en el vestíbulo. Alta, cabello gris corto, mirada de acero. Llevaba un maletín de cuero que parecía costar más que el coche de Javier. La doctora Castillo. «Elena», dijo, sin sonreír, pero con un respeto profundo en su voz. «Llegas puntual. Eso es bueno en una presidenta». «¿Está todo listo?», pregunté, sintiéndome pequeña a su lado. «Todo. Tenemos las pruebas del fraude, la malversación de fondos de la herencia y, gracias a tus fotos de anoche, la prueba de la venta ilegal de activos. Los alguaciles están en camino, pero primero, vamos a la sala de juntas. Tienen la reunión en 10 minutos». Subimos en el ascensor. Piso 40. La recepcionista, una chica nueva que apenas me conocía, intentó detenernos. «Disculpen, no tienen cita. El señor Javier está en una reunión privada muy importante». La doctora Castillo ni siquiera se detuvo. «La reunión acaba de volverse mucho más importante, querida. Aparte». Caminamos hacia las puertas dobles de caoba de la sala de juntas. Podía oír la voz de Javier dentro. Estaba riendo. «Caballeros, les aseguro que los activos están libres de cargas. Mi esposa no se involucra en estos temas. Ella confía ciegamente en mí. Firmará lo que sea necesario». Sentí una oleada de calor. La doctora Castillo me miró y asintió. «Haz los honores». Empujé las puertas con ambas manos. Se abrieron con un golpe seco. El silencio fue instantáneo. Había 6 hombres en la mesa. Javier estaba de pie, con una copa de agua en la mano, frente a una proyección de Mis terrenos. A su lado estaba su abogado y, para mi sorpresa, doña Bernarda, que había llegado antes para supervisar. Javier se giró, molesto por la interrupción. «¿Qué significa esto? ¡Seguridad!», gritó al ver las siluetas. «Estamos en una...». Entonces me vio. Vio el traje sastre. Vio mi postura. Vio que ya no tenía la mirada baja. Y tal como prometía el título de esta historia, se puso pálido. Mortalmente pálido. La copa de agua tembló en su mano y el agua se derramó sobre los documentos. «¿Elena?», susurró, como si viera un fantasma. «¿Qué haces aquí? Vete a casa». «Mamá, dile que se vaya». Doña Bernarda se levantó, roja de ira. «Esto es el colmo. Venir a avergonzarnos a la oficina. Lárgate a fregar los platos. Inútil». Avancé. 1 paso, 2 pasos. El sonido de mis tacones resonó en el silencio de la sala. Llegué a la cabecera de la mesa, donde Javier estaba de pie. Él retrocedió instintivamente. Miré a los inversores, que nos miraban confundidos. «Buenos días, caballeros. Lamento informarles que esta reunión ha sido cancelada. El señor Javier no tiene autoridad para vender estos terrenos». «¡Cállate!», gritó Javier, recuperando el color por la ira. «Está loca. Es mi esposa. Tiene problemas mentales». «No soy solo tu esposa, Javier», le corté, sacando el documento que la doctora Castillo me había entregado. «Y definitivamente no soy un acuerdo». Lancé la carteta sobre la mesa de caoba. Se deslizó hasta detenerse frente al inversor principal. «Soy la dueña mayoritaria de Constructora Futuro»,
la empresa matriz que posee este edificio, esta oficina y la silla en la que estás sentado. Y según mis abogados, miré a la doctora Castillo que entró sonriendo como un tiburón oliendo sangre. Tú estás despedido por malversación de fondos y fraude corporativo. La boca de Bernarda se abrió tanto que pensé que se le desencajaría la mandíbula. Javier miró el documento, miró a su madre, me miró a mí. No, eso es imposible. Tú no sabes nada. Tú eres estúpida. ¿Estúpida? Sonreí. Fue la sonrisa más dulce de mi vida. Estúpida fue confiar en que me amabas, pero inteligente. Inteligente fue guardar silencio mientras cavaban su propia tumba. ¿Seguridad?, dijo Javier de nuevo, pero su voz era un hilo. Saquen a esta mujer. En ese momento la puerta se abrió de nuevo, pero no fue seguridad privada. Eran 2 agentes de la policía judicial y un notario público. Javier Martínez y Bernarda de Martínez. Tenemos una orden de aseguramiento de bienes y una citación por fraude agravado. Por favor, no toquen nada. Lo que siguió fue una sinfonía de caos que disfruté cada segundo. Pero esto era solo el principio. Tener la razón legal es una cosa. Destruirlos emocionalmente como ellos me destruyeron a mí, eso requería un toque personal. Y yo tenía una grabación más, una que ni siquiera la doctora Castillo conocía. Mientras los policías revisaban los documentos en la mesa, Javier intentó su última jugada, la jugada del esposo arrepentido. Se soltó la corbata, se acercó a mí con lágrimas en los ojos, lágrimas falsas, por supuesto, y trató de tomarme la mano. Elena, mi amor, por favor, no hagas esto. Sé que hemos tenido problemas. Sé que mi madre es difícil, pero somos un equipo, somos una familia. Retira la denuncia. Podemos arreglarlo en casa. Te prometo que te daré mi lugar. Despedirás a Sofía, lo juro. Por un segundo, la sala quedó en silencio. Los inversores miraban, esperando ver si la esposa sumisa cedía. Doña Bernarda, acorralada contra la ventana, me miraba con una mezcla de odio y esperanza. Me solté de su agarre con suavidad, como si me quitara una pelusa del hombro. ¿Familia?, pregunté, elevando la voz para que todos escucharan. ¿Te refieres a la familia que planeaba dejarme en la calle la próxima semana? ¿O a la familia que se burlaba de mi infertilidad mientras gastaba mi dinero en viajes a París? Eso no es cierto, intentó decir Javier. Ah, sí, lo olvidaba. La grabación. Saqué mi celular y lo conecté al sistema de audio de la sala de conferencias vía Bluetooth. No, susurró Bernarda, intuyendo lo que venía. Le di al play. La voz de Javier y Bernarda llenó la sala con una claridad cristalina. Era una conversación de hacía 2 días grabada en la cocina mientras yo supuestamente dormía. Asegúrate de que los inversores del Grupo Omega firmen antes del viernes. Esos idiotas no saben que los terrenos tienen una deuda fiscal oculta. Cuando se den cuenta, ya habremos cobrado y Elena estará en la calle llorando su miseria. ¿Y si los inversores nos demandan? Que demanden a la empresa. Para entonces habremos vaciado las cuentas en las Islas Caimán y culparemos a la administración de Elena. Ella irá a la cárcel por fraude. Nosotros estaremos bebiendo margaritas en Cancún. Es el plan perfecto, hijo. Esos inversores son tan estúpidos como tu esposa. El silencio en la sala se rompió. El inversor principal del Grupo Omega, un hombre llamado señor Vargas, se puso rojo de furia. ¿Estúpidos?, gruñó, levantándose. Ustedes planeaban estafarnos y culpar a su esposa. Bernarda intentó hablar, tartamudeando, perdiendo toda su compostura aristocrática. No, es un malentendido. Es una grabación editada. Ella es una bruja tecnológica. Pero ya era tarde. La máscara había caído. El oficial de policía se adelantó. Señora Bernarda, señor Javier, esto es evidencia de conspiración para cometer fraude. Por favor, pongan las manos detrás de la espalda. Y entonces ocurrió el momento que había soñado durante 3 años. Bernarda, la mujer que nunca se despeinaba, la mujer que me miraba como si yo fuera basura, se lanzó hacia mí. ¡Maldita!, gritó, con las manos como garras. Me diste un techo, me diste un apellido. Ingrata.
Intentó abofetearme, pero esta vez no bajé la cabeza. Levanté mi mano y detuve su muñeca en el aire. Apreté con fuerza. Pude ver el miedo entrar en sus ojos cuando se dio cuenta de que yo era más joven, más fuerte y que ya no tenía miedo. La acerqué a mi rostro y le susurré, solo para que ella lo oyera. Me diste un techo que pagó mi padre. Me diste un apellido que está manchado de lodo. Y hoy, suegra querida, hoy te doy yo a ti algo en cambio. Una celda. Le empujé suavemente hacia el oficial que le esposó inmediatamente. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue la música más dulce que había escuchado jamás. Javier lloraba abiertamente mientras lo esposaban. Me miró mientras lo sacaban arrastrando. «Elena, ¿qué va a pasar con nosotros?» ¿Nosotros? Lo miré fríamente. No existe nosotros. Tú eres solo un acuerdo fallido, Javier. Y el contrato ha terminado. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal, pero con la doctora Castillo a mi lado fue una masacre controlada. La sentencia de Bernarda. Gracias a la grabación y a los documentos financieros, Bernarda no pudo acceder a fianza. Se descubrió que había falsificado firmas de mi padre años. Fue condenada a 8 años de prisión por fraude mayor, malversación y falsificación de documentos. Lo peor para ella no fue la cárcel, fue la humillación social. Sus amigas de la alta sociedad, esas que se reían de mí, dieron entrevistas a las revistas locales diciendo que siempre sospecharon que Bernarda era una delincuente. La expulsaron del club de campo. Su reputación quedó hecha cenizas. El destino de Javier. Javier intentó negociar, suplicó, pero yo fui implacable. El divorcio se firmó en tiempo récord bajo la causal de fraude y violencia psicológica. No se llevó nada. El acuerdo prenupcial, que ellos diseñaron para protegerme a mí de ellos, irónicamente, especificaba que en caso de infidelidad o conducta criminal, la parte culpable perdía derecho a pensión. Sofía, su amante, lo dejó el mismo día que lo arrestaron. Javier fue condenado a 3 años de libertad provisional y servicio comunitario, pero quedó inhabilitado para ejercer cargos directivos en cualquier empresa. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor de autos usados en un lote a las afueras de la ciudad, viviendo en un pequeño apartamento de 1 habitación. La recuperación. Recuperé todo. La casa, los terrenos, que decidí no vender sino desarrollar bajo mi propia firma de arquitectura. Y los $450,000 que me habían robado al principio. La doctora Castillo logró rastrear las cuentas en el extranjero de Bernarda y embargó lo que quedaba para pagarme daños y perjuicios. Pero hubo un momento específico que marcó el verdadero final. Un mes después del arresto, volví a la casa familiar. Mi casa. Estaba vacía de la presencia tóxica de ellos, pero aún quedaban sus cosas. Contraté a un equipo de mudanza. «¿Qué hacemos con esto, señora?», preguntó uno de los hombres señalando la colección de abrigos de piel de Bernarda y los trajes italianos de Javier. Miré esa montaña de ropa cara, comprada con el dinero de mi herencia. Recordé mi vestido de novia, el que Bernarda regaló a la empleada. «Dónenlo todo», dije, «pero no a la caridad. Llévenlo al albergue de la ciudad. Que la gente que realmente lo necesita use esos abrigos para protegerse del frío». A Bernarda le daría un infarto saber que sus pieles están abrigando a gente sin hogar. Es la justicia poética que ella merece. Luego caminé hacia la habitación principal. Arranqué las cortinas pesadas y oscuras que Bernarda había puesto. Abrí las ventanas y dejé que entrara el sol. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de juntas. Hoy estoy de pie en los terrenos del sur. Ya no son un pantano, son los cimientos del nuevo centro cultural de la ciudad. Un proyecto diseñado y dirigido por mí. Ya no soy la esposa trofeo, no soy la nuera sumisa, soy la arquitecta Elena, presidenta de Constructora Futuro. A veces cuando estoy sola en mi casa, que he redecorado completamente a mi gusto, con colores vivos y mucha luz, pienso en la chica que era hace 3 años. Pienso en lo fácil que es perderse a uno mismo cuando te dicen constantemente que no vales nada. Ellos me dijeron que yo era un acuerdo. Querían hacerme sentir como un objeto, una transacción, pero olvidaron que en todo acuerdo hay cláusulas de rescisión, y olvidaron la regla más importante de los negocios y de la vida.
Nunca subestimes a quien tiene la verdad de su lado. Aprendí que la dignidad no es negociable. Aprendí que el amor no te hace pequeña, te hace grande. Si te hace pequeña, no es amor, es control. Y sobre todo, aprendí que a veces tienes que perder el miedo a perderlo todo para darte cuenta de que la única cosa que realmente necesitas recuperar es a ti misma. Javier y Bernarda pensaron que me habían enterrado. Lo que no sabían es que yo era una semilla.